Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vamos a hablar. Vamos a hablar es un podcast para mentes abiertas y personas curiosas que les gusta saber todos los misterios de la vida, de las cosas que nos pasan, que no nos pasan, que podemos ver, que no podemos ver, que nos pasaron en vidas pasadas, etc. Es un podcast para que podamos construir nuestro propio criterio y podamos sacar nuestras propias conclusiones y nuestras propias creencias con información que vamos revelando. El tema de hoy es la parálisis del sueño. Como en los capítulos anteriores, vamos a ver diferentes posturas acerca de la parálisis del sueño y no siendo más, vamos a empezar. La parálisis del sueño, desde mi experiencia, se vive como en ese limbo en el que te estás despertando, pero todavía tienes un poquito de sueñito, pero como que ya te quieres mover y justo cuando te intentas mover, ¡pum!, estático, no te puedes mover. Como que te estás despertando, pero tu cuerpo quiere seguir durmiendo. Según la Academia Americana de la Medicina del Sueño, la parálisis del sueño involucra un periodo de tiempo, ya sea al inicio del sueño o al despertar del sueño, durante el cual los movimientos musculares voluntarios están inhibidos, prohibidos. Los movimientos oculares y respiratorios permanecen sin alteración y la percepción del entorno inmediato es clara. Es decir, tú sabes dónde estás, cuál es tu pijama, cómo está tu cama, todo eso. La sensación de estar completamente despiertos pero incapaces de moverse suele ir acompañada de sensación de presión en el pecho o un gran peso en la caja torácica. Estas sensaciones surgen porque no solo se ven afectados los músculos respiratorios auxiliares, que son los músculos intercostales, sino también los músculos voluntarios de las extremidades. Sin embargo, es importante señalar que el diafragma responsable de la respiración no se ve afectado, o sea, no nos vamos a ahogar, durante los episodios de parálisis del sueño. Esta combinación de vigilia subjetiva, parálisis y sensaciones de presión o peso puede contribuir a la naturaleza angustiante de las experiencias de este tipo. Haciendo la investigación para este capítulo del podcast me di cuenta que la parálisis del sueño generalmente viene acompañada con alucinaciones, es decir, la gente que los experimenta siente con sus sentidos terrenales, es decir, audición, vista, tacto, que hay presencias en el ambiente. Entonces hay gente que siente o que ve entes o seres encima de ellos, o en la puerta, o al lado de la cama, o al frente, X. Durante la parálisis del sueño, las alucinaciones que ocurren durante el inicio del sueño, que son hipnagógicas, o al despertar, que son hipnopómpicas, pueden manifestarse de varias formas. Entre ellos se incluyen ver formas humanas que se acercan, oír pasos, sentir levitación, experimentar autoscopia, que son las sensaciones extracorporales, o percibir la presencia de un intruso aterrador a través de las sensaciones auditivas, táctiles o visuales. En concreto, las personas que experimentan parálisis del sueño suelen referir a alucinaciones de una figura oscura y humana que ejerce presión sobre su pecho como si los asfixiara. Estos aspectos universales de la experiencia de parálisis del sueño, que se han descrito globalmente en diferentes culturas, pueden deberse a factores neurobiológicos subyacentes que dan pues a la parálisis del sueño. No es de sorprender que la parálisis del sueño desencadene con frecuencia un pánico y un miedo intensos en quienes la experimentan. Las alucinaciones durante la parálisis del sueño son el resultado de una desconexión entre el cerebro y el cuerpo durante el sueño REM. En esta etapa de sueño, el cerebro está muy activo, lo que produce sueños vívidos, pero el cuerpo permanece inmóvil debido a la atonía muscular. Es decir, la parálisis del sueño se presenta casi siempre cuando las personas están en la etapa del sueño REM, que es cuando el cerebro está muy activo. Entonces el cerebro como que está en su cuento soñando y ¡pum!, uno se despierta y el cerebro queda como, bueno, ya está despierto, pero el cuerpo queda inmóvil y eso se llama atonía muscular. Aunque estas alucinaciones pueden sentirse muy reales, son manifestaciones del cerebro tratando de hacer sentido de lo que está ocurriendo en un estado alterado de conciencia. Yo había escuchado que nuestro cerebro es capaz de identificar como aquello que nos atemoriza más o que nos causa más terror, y siento que se puede relacionar con lo que pasa en la parálisis del sueño. Entonces uno está asustado porque no se puede mover, pero está consciente que no se puede mover y empieza a sentir opresión en el pecho, y todo eso como que desencadena una escena de terror en nuestra cabeza y nuestro cerebro lo interpreta como una escena de terror. Entonces el cerebro dice, ¿qué me da terror? ¿Qué me da miedo? Una niña, pum, se la pongo. Una sombra, se la pongo. Un movimiento, se lo pongo. ¿Sí me entiendes? Más o menos como que nuestro cerebro genera toda la escena de terror por las circunstancias y por los estímulos que está sintiendo. Encontré numerosos estudios donde explican que la parálisis del sueño no conlleva ningún riesgo para la salud siempre y cuando sea solo parálisis del sueño, es decir, que no esté acompañada de otras condiciones como narcolepsia u otras alteraciones en la salud que sí pueden ser peligrositas.
Si bien la ciencia ofrece una explicación basada en la fisiología del sueño y la neurociencia, las experiencias personales de terror que muchas personas reportan muestran cómo este fenómeno puede ser percibido como algo mucho más profundo y misterioso. Y no solo como por las experiencias de terror de un grupo de personas en específico, sino porque son experiencias de terror que vive un grupo de personas en general, o sea, en todo el mundo. Si una persona experimenta una parálisis del sueño, va a sentir experiencias de terror muy parecidas a las que experimenta otra persona al otro lado del mundo. Entonces, ya que tenemos una explicación médica, científica de lo que es la parálisis del sueño y que digamos nos puede relajar un poquito en caso de que nos pase, sabemos que todos son parte de alucinaciones y todo está acá, vamos a ver teorías que han formado otras culturas acerca de la parálisis del sueño. En muchas culturas africanas, la parálisis del sueño y las experiencias relacionadas con el sueño tienen un fuerte componente espiritual. Algunas tribus creen que durante el sueño el alma de la persona puede dejar el cuerpo y entrar en contacto con el mundo espiritual, los ancestros e incluso los espíritus malignos. Este fenómeno de parálisis del sueño podría interpretarse como una interrupción de ese proceso donde el alma se queda atrapada entre el mundo físico y el espiritual. En el capítulo pasado de la reencarnación yo comentaba que había una medium que yo admiraba mucho que se llama Raquel Sáez y ella dice que todas las noches morimos un poco, pero ella no se refiere como que porque nos envejezcamos o nos acerquemos un poco más a la muerte, sino precisamente por lo que creen las culturas africanas, de que el alma sale del cuerpo por las noches y va y se pone a loquear y ya luego vuelve. Y a mí se me hace que eso tiene mucho sentido porque cuando uno tiene la parálisis del sueño como que tú estás consciente, pero es como si tu cuerpo no respondiera, como si hubiera una desconexión. Tiene lógica lo que ellos comentan de que puede hacer una interrupción en ese proceso del alma tratando de entrar al cuerpo otra vez para tener el control de las articulaciones. Se cree que los espíritus o demonios son los responsables de estos episodios. Por ejemplo, entre los Yoruba de Nigeria existe la creencia de que los sueños tienen un vínculo muy fuerte con la salud espiritual y física de una persona. La parálisis del sueño podría ser vista como el resultado de un mal espíritu que está interfiriendo con la persona durante la noche. También se cree que las personas pueden ser poseídas por estas entidades durante el sueño, lo que puede provocar sensaciones de miedo intenso, presión en el pecho o incapacidad para moverse. Las alucinaciones que vimos que ya los científicos y los médicos nos dijeron que pasaba. En la cultura caribeña, especialmente en lugares como Haití, Cuba y República Dominicana, la parálisis del sueño se asocia comúnmente con las creencias del vudú y la santería. Religiones afrocaribeñas que mezclan elementos de las tradiciones espirituales africanas con influencias del catolicismo. En estas tradiciones los espíritus o loas pueden interactuar con los humanos durante el sueño. Y las experiencias de parálisis del sueño a menudo se interpretan como una manifestación de estos seres, ya sea para comunicarse con la persona o como un acto de agresión espiritual. En Haití, uno de los términos comunes para la parálisis del sueño es timalo, que se refiere a un pequeño espíritu o demonio que se cree que se sienta sobre el pecho de una persona durante el sueño. Esto provoca la sensación de que la persona no pueda moverse o respirar, lo que se asocia con una experiencia aterradora. Se cree que este espíritu actúa de manera similar a un vampiro o demonio, alimentándose de la energía vital de la víctima. Voy a volver a nombrar a Raquel Sáez porque ella también habla mucho de esa interacción que se tienen en los sueños. Si bien todos los sueños son subjetivos y las interpretaciones también son muy subjetivas, porque lo que para mí significa una cosa en mi sueño para ti puede significar otra completamente diferente. Ella también comenta que todas esas interacciones que tenemos en nuestros sueños con los seres de nuestra familia que ya trascendieron son 100% reales. Entonces, digamos que lo que se plantea de las creencias de estas culturas está muy relacionado también con lo que ella menciona y no está muy descabellado pensar que ellos tenían esos pensamientos acerca de la parálisis del sueño, porque ellos también tienen muchos medium y muchas personas con capacidades psíquicas que pueden interpretarlo y darle un sentido de esta manera. En el sudeste asiático, especialmente en Malasia, la parálisis del sueño es conocida como Buntu o Penanglalan, y en Tailandia a veces se le llama Fiam o Preta. En estas culturas la parálisis del sueño se asocia con espíritus malignos y la experiencia a menudo involucra sensaciones de opresión en el pecho, imposibilidad de mover el cuerpo y en algunos casos visiones de entidades oscuras o monstruos. Se cree que durante la parálisis del sueño los espíritus o fi de personas que han muerto de manera violenta o prematura regresan para interferir con los vivos. Se dice que estos espíritus se sienten atraídos por la vulnerabilidad de las personas mientras duermen y pueden hacerles daño o simplemente aterrorizarles. Y como que otra vez en otro lado del mundo, en otra cultura completamente diferente, vuelven a enfatizar en la vulnerabilidad que tenemos las personas al dormir, seguramente por ese desprendimiento que se produce en la noche.
En algunos casos, la parálisis del sueño es vista como una especie de maldición o advertencia de que algo negativo está por suceder a la vida del individuo. Ante estas posturas que acabamos de ver de las culturas de Asia, del Caribe y de África, quiero comentar que a lo desconocido generalmente se le asocia con el mal. Me imagino las primeras veces que alguna de las personas de la tribu empezó a experimentar parálisis del sueño. Es una sensación tan horrible que ¿qué otra solución le ves tú más que relacionarlo con una posesión o con un mal augurio o con un espíritu o con algo de terror? Porque pues es una sensación que te atemoriza por completo. Entonces siento que por ese lado fue que ellos lo relacionaron con espíritus malignos, pero por otro lado siento que también pueden ser culturas con muchos conocimientos psíquicos y con muchos poderes que de pronto la mayoría del mundo no entendemos, y le hacían mucho más caso a su intuición y a lo que ella les decía de las experiencias. Entonces también muy probablemente ellos tengan estas creencias de la parálisis del sueño relacionado con una visita o algo malo, porque experimentaron cosas o porque sabían cosas que el resto de gente no. Hubo una persona que se dedicó a estudiar de manera interdisciplinada la parálisis del sueño, es decir, no solo teniendo en cuenta una disciplina como lo puede ser la ciencia, sino teniendo en cuenta diferentes factores que lo podían afectar. David Hoffert es un investigador y autor conocido por su trabajo sobre la parálisis del sueño, especialmente en su libro The Terror That Comes in the Night, o sea, el terror que viene en la noche. En su investigación no solo estudió la parálisis del sueño desde un punto de vista científico, sino que también exploró su interpretación cultural y espiritual en diversas culturas. Hoffert comenzó a investigar la parálisis del sueño a raíz de sus propias experiencias personales, a lo que lo llevó a entrevistar a muchas personas que también habían experimentado episodios similares. A lo largo de su investigación, observó que las personas que padecían la parálisis del sueño no solo reportaban sensaciones físicas de inmovilidad, sino también experiencias vívidas de alucinaciones, como la sensación de una presencia extraña o incluso figuras demoníacas. Una de las conclusiones más interesantes que Hoffert extrajo de su investigación es que la parálisis del sueño no es un fenómeno que se pueda explicar completamente por causas fisiológicas o psicológicas. De hecho, él argumentó que aunque el componente físico, como lo es la disfunción del sueño REM, cuando uno se despierta justo en la etapa del sueño REM, es importante, pero que muchas personas de diferentes culturas interpretan estas experiencias a través de un lente espiritual o sobrenatural, como las culturas africanas, las caribeñas, las asiáticas, como que se va alineando todo, ¿no? Hoffert sostenía que la consistencia de los relatos sobre presencias o entidades durante la parálisis del sueño en diversas culturas sugiere que hay algo más en juego, más allá de la mera fisiología del sueño. Y en esto de la consistencia de los relatos muy similares a lo largo del mundo, yo estuve mirando las diversas experiencias que compartían las personas en foros de internet acerca de la parálisis del sueño, y muchas personas veían una presencia, una sombra con sombrero. Yo sé que hay un mito rondando por ahí acerca de un ente que siempre lleva un sombrero, pero las personas también decían que veían ese ente cuando estaban en parálisis del sueño. Me hace pensar otra vez que puede ser una alucinación que está haciendo nuestro cerebro, relacionando la información que tiene para hacernos sentir terror. O sea, nuestro cerebro sabe que, por ejemplo, mi cerebro sabe que yo justo hoy vi un video de este man del sombrero y mañana me da parálisis del sueño y algo que me puede causar terror es este man del sombrero, entonces pum, me lo presenta. Digamos, yéndonos por el lado científico y que todo tiene una explicación racional, siento que esa puede ser. Hoffert fue crítico con la forma en que la ciencia convencional explica la parálisis del sueño solo en términos de disfunciones biológicas, sin tener en cuenta las experiencias subjetivas que acompañan al fenómeno. Su postura es que al ignorar las interpretaciones espirituales y culturales, la ciencia pierde una parte importante de lo que realmente significa y cómo se experimenta este fenómeno en la vida de las personas. Porque siento que hay personas que tienen algunos dones más desarrollados y que son más intuitivas y pueden hacer como mucho más caso a lo que les dice su intuición, que es la verdad. Entonces siento que de pronto eso era lo que se refería a Hoffert, que hay muchos conocimientos que van más allá de lo que se puede probar científicamente, que de pronto si se tienen en cuenta para explicar la parálisis del sueño de una manera interdisciplinaria, de pronto se pueda decir que tiene también un componente mucho más espiritual y que la parálisis del sueño no es solo como que te quedas inmóvil porque te despertaste en el sueño REM, sino puede tener una connotación mucho más mística. También argumentó que la parálisis del sueño podría ser una experiencia humana universal que cruza fronteras culturales y geográficas. Según él, el hecho de que las personas de diferentes partes del mundo tengan experiencias similares a pesar de las diferencias culturales sugiere que la parálisis del sueño podría tener una base que va más allá de las explicaciones tradicionales.
Ya que expusimos diferentes posturas que existen alrededor de la parálisis del sueño, entendemos un poquito más su origen biológico, su origen neurocientífico, su origen espiritual, su origen cultural. Les voy a contar mis experiencias personales. La primera vez que me dio parálisis del sueño fue en la época de la pandemia. Yo estaba en la universidad y ese es un factor importante porque las investigaciones también dicen que los estudiantes son más propensos a tener parálisis del sueño. De pronto por el estrés que conlleva ser estudiante. Y bueno, volviendo al relato, me estaba despertando, no estoy muy segura si era de una siesta o si me estaba despertando ya en la mañana. El caso es que alcanzaba a entrar un poquito de luz por el cuarto y solo un contexto necesario de la ubicación del apartamento. Entonces acá habían dos habitaciones, esta era la habitación de mi mamá, acá estaba mi habitación y mi cama estaba ubicada mirando hacia allá. Es decir, hipotéticamente yo podría mirar a la habitación de mi mamá, pero realmente no podía ver nada. Yo me estaba despertando y me di cuenta que me dio la parálisis del sueño. Entonces en ese momento yo justo como que había escuchado al respecto y yo había escuchado que tocaba mantener la calma, que tocaba pues mantenerse tranquilos y empezar a intentar mover las articulaciones. Y en ese momento siento yo una presión en el pecho horrible y empiezo a ver encima mío un monstruo súper grande, pero era un monstruo como de figura, como de muñequitos. Era un monstruo así verde, grande, que parecía un moco gigante y tenía el moco gigante acá verde encima mío y no me podía mover. Entre comillas, como pude, yo cogía el celular y empezaba a abrir las aplicaciones. Entonces yo buscaba WhatsApp y buscaba el chat de mi mamá y todo súper despacio y con el monstruo acá encima de mi cara, casi que sintiendo su respiración. Y desde mi cama yo podía ver a mi mamá, cosa que en verdad no se podía hacer. Entonces yo le iba a escribir y justo cuando yo iba a enviar el mensaje o cuando yo ya tenía como el mensaje listo, algo pasó, me bloqueé por completo y ahí sí ya no me podía mover para nada y en ese momento me volví a despertar. Es decir, lo que me había pasado antes era como en esa etapa del sueño y de ya la realidad, pero yo seguía soñando porque pues era un monstruo verde, o sea, eso sí es muy difícil como que haga parte de la realidad. Ahorita puede que sí, uno nunca sabe. Y ya en el momento en el que me desperté, otra vez obvio tenía parálisis del sueño y esta vez sí ya estaba así despierta, ya no tenía el moco verde encima mío y empecé a hacer lo que ya había visto. Entonces yo no me relajé, yo empecé a respirar profunda y yo, Dios mío, por favor, ayúdame, yo pidiéndole protección a Dios, al Arcángel Miguel, porque a mí también me hacía mucho sentido eso de que en ese momento tu alma no está completamente en tu cuerpo y que de pronto tu cuerpo está como desprotegido en algún momento. Entonces yo solo pedía como protección y empezaba yo a rezar, a intentar mover los brazos, a intentar mover los dedos de las manos y de los pies y ya poco a poco pude ir adquiriendo otra vez el movimiento de mi cuerpo y ya bueno, ya cuando yo me paré yo me sentía súper libre y yo, jue puta, qué sensación tan horrible. Es una sensación horrible la de no poder hablar, la de no poder gritar y la de no poder moverse y la de sentir un monstruo así en la cara, horrible también. Como que yo era consciente que era una pesadilla y que ya estaba cerca de despertarme, pero igual no me podía mover, no podía gritar, no podía como que expresarme de la manera en que yo quería en ese momento. La segunda vez que me dio parálisis del sueño fue hace menos de un año y es la que más me ha atemorizado casi que en toda mi vida. Un contexto necesario para esta interpretación es que yo duermo del lado de la ventana y mi novio duerme del lado de la puerta. Y la ventana son 3 ventanas así unidas. Cada ventana tiene sus cortinas y esa noche que me dio la parálisis no estaban bajados los blackouts, entonces entraba un poquito de luz del conjunto del lado por la ventana. En la separación de las cortinas entra como un rayito de luz que se refleja en el techo. Era la madrugada, como tipo 2 de la mañana. Y yo me desperté porque escuché cómo tocaban la puerta del cuarto, pero no tocaban como, sino era una tocada así como si una persona se hubiera abalanzado sobre la puerta. Y cuando yo abrí los ojos, yo vi como el reflejo de las manos así contra la puerta intentándola abrir. Y en ese momento yo intentaba despertar a mi novio para decirle, marica, alguien se metió al cuarto. Y cuando yo le intentaba despertar me quedaba quieta por completo. O sea, en el momento en que yo lo intentaba despertar, yo ya no me pude mover más, no pude hablar, no pude hacer nada más. En ese momento sí me entró un pánico horrible porque yo dije, ¿qué putas acaba de pasar? Se abrió la puerta, yo vi unas manos y en este momento ya no me puedo mover. Horrible, horrible. En ese momento otra vez yo empecé, Dios mío, por favor, ayúdame, que es esta situación tan fea. Empecé a rezar y me empecé a relajar, como a tratar de respirar profundo, de controlar la respiración para calmar los nervios. Y empecé a intentar mover los dedos de las articulaciones otra vez. Y en ese momento me desperté.
Es decir, lo que había pasado antes había sido como un sueño dentro de un sueño. Pero en el momento en que me desperté, yo abrí los ojos y miré al techo y la luz que entraba por la diferencia de las cortinas se estaba moviendo así, como si una de las cortinas se hubiera estado moviendo, la que estaba más cerca a mí. En el momento en el que yo vi que esa cortina se pudo haber estado moviendo y por eso era que la luz que se reflejaba se estaba moviendo, yo dije, marica, está temblando. Pero me puse a ver las otras cortinas y ninguna otra cortina se estaba moviendo. Eso para mí ha sido lo más aterrador de la vida. Yo no sé qué fue lo que pasó realmente en la vida, pero bueno, ya pasó. Lo que sí me causa mucha curiosidad de esta experiencia es que algo que pasó en el sueño, que fue la parálisis del sueño, y lo que yo haya visto como es el reflejo de las manos y luego yo no me haya podido mover y luego se haya movido en realidad la cortina porque yo vi el reflejo de la luz así moviéndose, como esa unión entre lo que pasó en un sueño y en la realidad me parece demasiado loco. Cuéntame si a ti te ha pasado algo así, por favor. Y mi tercera y última experiencia fue también hace muy poquito. Ya era de día, mi novio había salido a trotar y yo me quedé durmiendo. Esta vez me pasó exactamente lo mismo, eso de que te despiertas dentro de un sueño y sientes que ya te has despertado, pero en realidad no te despertaste. Entonces yo sentí que me desperté y yo me di cuenta que no me podía mover. Y entonces yo me intentaba voltear así y al darme cuenta que todavía no me podía mover, volvía y estaba en esta posición. Y otra vez me daba cuenta que no me podía mover, me intentaba mover hacia la ventana y yo como que lograba ver lo que estaba ahí y ¡pum! Otra vez como si me jalara esta posición. Y otra vez yo volví a intentar moverme y ¡pum! Otra vez me jalaba esta posición. Fue así como en un ciclo o en un bucle, como unas 12 veces en las que yo me movía y me devolvía. Y me movía y me devolvía. Y ya cuando me desperté, de verdad, todavía tenía parálisis, pero esta vez sí fue mucho más fácil salir porque empecé a mover las manos y ya cuando yo me pude mover y voltear de verdad, yo como que tranquilidad, que no estoy en ese bucle otra vez de intentar voltearme y otra vez acá, intentar voltearme y otra vez acá. Horrible. Es como esos sueños, yo no sé si a ustedes les pasaba, a mí me pasaba mucho en la universidad que yo ya me tenía que despertar, entonces yo me despertaba y me volvía a dormir y en ese sueño soñaba que ya empezaba a hacer mi rutina. O sea, yo soñaba que ya me bañaba y que ya me estaba vistiendo y me despertaba y me daba cuenta que no había hecho eso y me tocaba volverlo a hacer ahora sí en la vida real. Bueno, en fin, en esas dos últimas oportunidades en las que todo hacía parte como de un sueño, pero también de la realidad, como que tenía parálisis del sueño, pero lo sentía en el sueño y luego en la realidad, lo que yo soñaba era tal cual como estaba. Es decir, yo tenía la misma pijama, la cama estaba igual, yo veía todo como estaba en la realidad en el sueño. Y justo algo que recordé cuando me puse a recordar mis experiencias de parálisis del sueño es que en las parálisis del sueño, además de que no puedes mover las articulaciones, no puedes mover tu cuerpo, tampoco puedes hablar. Entonces tú intentas pedir ayuda y es... O sea, no te sale la voz por más que lo intentas, horrible, desesperante. Y justo eso me recordó que cuando yo era muy chiquita tuve un sueño que fue casi como una pesadilla en el que yo entraba al cuarto de mis papás y me sentaba en la mitad de la cama de los dos, como que ellos estaban así como muy en sus cosas y yo les empezaba a hablar y no me salía la voz. Y yo entonces ya me empezaba a desesperar y yo les empezaba a decir como auxilio, no puedo hablar, pero como yo no podía decir nada, ellos no me ponían atención. Y yo me quedaba sentada así en la mitad de la cama y de la nada me empezaba a convertir en una muñeca de trapo. Como de esas muñecas de trapo que tienen las piernas largas y los brazos largos. Y me empezaba a convertir así en una muñeca porque no podía hablar. Horrible, por cierto. Y bueno, esas son mis experiencias de parálisis del sueño. También es un tema que me intriga demasiado y que siento que también tiene una connotación espiritual o mucho más allá de lo que nos dice la neurociencia y la biología, porque basándonos en lo que dicen las culturas africanas y lo que dice la medium, que me gusta mucho, Raquel Sáez, es como que si nuestro cuerpo, si nuestra alma hace un viaje y se pone a loquear lejos del cuerpo en las noches, de pronto si pasa algo, de pronto si hay una interferencia cuando el alma intenta volver al cuerpo, de pronto tiene como un sentido más místico todo este tema. Cuéntame tus experiencias en los comentarios. En los comentarios también voy a fijar un correo al que me puedes mandar tus experiencias para que las compartamos. Y como último tip, no olvides que si te da parálisis del sueño, lo importante es mantener la calma, respirar profundo, respirar tranquilo y empezar a mover las articulaciones, empezar a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos y ya luego vas a ir recuperando tu movilidad. Espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí. Dale like, suscríbete, deja un comentario si te gustó. Nos vemos la otra semana con otro tema demasiado interesante. Te quiero mucho. Chao.